Hola amigos, hoy les traje un fragmento un poquito largo de un libro hermosísimo, un librito mágico titulado El loco impuro, es de Roberto Calazo. Esta edición que yo tengo es de Sexto Piso. Este fue mi segundo libro de Roberto Calazo. Y es un libro extraño y hermosísimo. Lo vuelvo a leer cada cierto tiempo y siempre es un nuevo libro. Es interesantísimo porque Calazo dice que escribió en una fiebre, lo describe él, en 3 semanas nada más este libro, como un solo, como una especie de exorcismo, diría yo. Y es un libro interesantísimo porque utiliza como centro a un personaje real que es Schreber, y lo enuncia desde su propia locura, ¿no? Es una novela, o sea, ficción, pero basada en este personaje. Y bueno, como es Calazo, que es un poco desde ese espacio de lo sagrado, de la comunicación con los dioses, y enmarca la locura como justamente esa relación con lo divino, ¿no? Y bueno, les recomiendo que vayan y lo busquen corriendo. como todos los libros de Calazo, pero este es especialmente conmovedor. Les traje un fragmentico un poco largo. Me disculpo de una vez porque es posible que aparezcan motos, gritos. Yo vivo frente a un mercado, así que todo tipo de sonidos pueden intervenir. Pero bueno, la idea es compartir con ustedes este pedacito. Bien. Para los que quieran regresar en algún punto tienen el libro, es la página 93. Un crepitante batir de alas, de todas las direcciones llegaban en bandadas los pájaros. Todos los días acompañaban al presidente durante horas, prestos a responder a su llamado en avanzada. Ormus y Arimán echaban residuos de vestíbulos del cielo en descomposición sobre Schreber. Le descargaban encima veneno de cadáver, tomado de las reservas de la podredumbre celeste. Susurraban incesantes palabras para defenderse del exceso de placer causado por la cercanía del presidente. Y en el momento en que cedían a la voluptuosidad de su cuerpo, bufaban un maldito infeliz que, según las leyes de la lengua fundamental, significaba su rendición al placer. Eran girls curiosas, ávidas, Frou-Frou, Molly, Dudu, Zuleika, Phyllis, Gypsy, Yvonne, Jenny y Dalla, descompuestas, delirantes, mentirosas. No sabían más que de la voluptuosidad fluctuante y solo intentaban conservar, aún por algún tiempo, su lábil presencia, bufando frases preconstruidas. A veces se detenían, encantadas por las asonancias casuales de sus palabras, absortas en la sorpresa, como frente a una dulce trampa de Eros. Y entonces las palabras se enroscaban por un momento en sí mismas y un patos delicado llenaba esas secuencias vacuas. Y si también el presidente intervenía de vez en cuando con frases breves, oportunamente asonantes, se aprestaba un diálogo de extremo placer en un frágil equilibrio al borde de la tortura. Revoloteaban muchas alrededor del presidente y la fiel Molly, el Picus, adoraba a Atalaya de la soledad. Se la habían posado en la espalda como de costumbre, cubriendo el sol con la desmesurada rueda de sus plumas ojiformes. Apareció entonces la maitriz Fräulein
el pavo real de los yezidis, y enseguida resolló: «¡Alto, chicas!». De pronto había cesado el viento en el jardín de la clínica de Sonnenstein. No amenazaba ninguna interferencia. El pavo real volvió varias veces su pequeña e insípida cabeza y susurró: «Solo lo efímero nos puede alimentar, inagotable remolino flotante. Y en la tierra, vena del género, se recomienda velo de ceniza, nuestro refugio flexible lino, para que sin fin gire la muela y blanca estola ciña nuestros riñones». Molly. Sí, sin anclaje fuera del epiciclo, masa de vapores en el entrelazado, cuánta pura delicia no es negada cuando la red aún nos sostiene. Gypsy. Oh, abacá, penachos, corimbos, florero desbordante de la doctrina. Oh, cintillas, tamiz frívolo, 300 tintes en su serrallo, el abrazo glacial de su tejido, resina, cromo, redecilla divina. Cómplices oprimen en el escote fuera del cual se filtra la neblina. Ahí no se oyen sino fragmentos de idiomas. Nuestra suerte nos ha prescrito el aplomo salvaje del santo plumaje que aún hostiga en su noche. Dudú. Haz múltiple, delgadas grietas, cinturón anudado, ola de residuos. Toma el látigo, el más sutil, donde se atan cuero y batista, 7 abanicos tenues, flagelos, alegría del semejante, adornos, lentejuelas. El disolvente universal enciende la aurora de un toque criollo. Yvonne. Nuncios alados de mercurio, os cedo el paso cuando refluye la marea en los focos estancados, el oleaje nacarado, visiblemente abandonado al letargo. El presidente. Alma, ¿por qué no aceptas entregarte a esta vaina, verdadero torno tejido de un hilo brillante de mala lega? Zuleika. En cada gesto tú ves el asbesto, el apocatástasis del amniótico en el vestíbulo, la sinosura, grana jari, baba del cuervo en la hoguera. Recubres tu piel de pez fundida, botones, fíbulas, deas tornasoladas en la psique. Idala. Arroyo de brasa, serpiente de mar para saciar todos los deseos. Arroja la corteza y sus secuaces, los brazos alzados sin doblarte. Busca en los recodos del archipiélago sin timón el lago del corazón. El presidente. Yo enfurezco, yo trago, yo como, yo me machaco como un molino, la ópera bufa por fin condimento de puro veneno. Gypsy. Por la justicia de lo circular, los pabellones, los más secretos caen en migajas y se desparraman en la corriente que tu voz empuja al delta. Jenny. Cima redondeada del desastre,
ganga metálica, desechos lúgubres, danos el don del gesto abyecto en la poción de la derrota, gotas límpidas sin residuos, quemar las huellas, espumas dispersas, surcos de pólvora. El pavo real. En todos los confines del universo, el sonido del címbalo es diferente, mas si se vuelve a lo femenino, de extender los hilos del cuerpo sutil, la suma al fondo de lo virtual en cada grado permanece igual. Molly. Nada será más convincente que la obediencia a la turbia corriente, como el cepillo riza las pestañas hacia el espíritu que nos engalana. Zuleika. Cede tu incomparable tumulto de almas al tiempo que cae. El crespón, Georgette, habitación oscura, vacía morada pátina, esmalte inatacable bajo los espejismos, estilete de fuego, ahora te invoco, capto la mirada de Aminadab, el indescriptible. Ahí está hecho mujer eterna, Sied Uns Hinab. De todas partes del cielo, los pájaros se lanzan hacia el presidente. Gran pausa. Sarastro. Es Arimán camuflado, se pasa la lengua por los labios. Si una suerte ambigua se debe atribuir a los acontecimientos, no es de maravillar que éstos se sustraigan a cualquier arte establecido. Mas el rigor y las incertidumbres sobrepuestos encuentran sin pena una extraordinaria apariencia, por lo cual el lugar de la razón es la geometría de los casos. Cualquier contingencia es susceptible de progresar, a pesar de que vague indeterminadamente hasta participar en la certidumbre. La necesidad natural se reduce a lo fortuito o a la inversa. Es por eso que a la experiencia no se le escapa ningún dominio rebelde si lo conjuga hacia lo opuesto. Dudu. Canalla impía, escupitajo de rata, dulces ataduras hechas al vacío, preciosa espuma, agua brillante, dirigida hacia el astro, supereminente, en caja de brasa, te sugiero una palabra apremiante, de puro oropel, salvoconducto, de círculo en círculo, la fuga astral nos ha enseñado lo incorrompido no tiene más curso, pero la humedad del brezal alimenta las hojas blancas, quénosis de tierra pútrida. El presidente. Oh vida ausente, devastas el alma. Filis. Cabalgando a Aristóteles, yo pretendía que la ciencia acaba ahí donde tropieza la quinta pata, pero contigo, presidente, en vano ruge el sol cuando en Fobos escapa tu rayo que envuelve al logos, cuando inyectas el placer en las esferas mudas. El pavo real. La autoridad dice que el dado es lo que está dado. En cuanto al cubilete, es sin duda el cuerno del unicornio. El presidente. Innombrable es la pestilencia que me acompaña.
el enjambre acéfalo apresurado a cancelar el tiempo, a mezclar los ramajes, para que el exarca bloquee la puerta. Sordo es el grito que nos une, nuestro fuego de polvo, el polen que compartimos durante el oficio nocturno. La noche del 19 de diciembre de 1902, el presidente Schreber y el doctor Weber cenaron juntos por última vez. Al día siguiente el presidente sería dado de alta del Instituto de Cura. El castillo de Sonnenstein estaba envuelto por vientos de estepa que silbaban entre sus alas. La cena se desarrolló tranquilamente, como tantas veces durante los últimos tiempos. Schreber había llevado una conversación agradable, dando señas de distracción solo en escasos momentos. Al final, cuando las señoras se despidieron, el presidente no dejó de darle su perfecto besamanos y quiso también rozar discretamente el brazo desnudo de la señora Weber. Luego le lanzó una rápida mirada de complicidad y dijo: «Usted sí». Cuando salieron las señoras del presidente, agregó, dirigiéndose al doctor Weber como para disculparse: «Solo quería comprobar los nervios de voluptuosidad». Permanecieron en silencio durante algunos minutos, sumidos en los impotentes y oscuros sillones, ya un poco raídos mirando el fuego. «Nuestras conversaciones han sido un gran placer para mí durante estos últimos años, querido presidente», dijo Weber. «Y realmente me apena la idea de que esta costumbre tenga que terminar ahora». «No cambiaría mucho más que esto», respondió el presidente. «He decidido que mi regreso al mundo sea de la manera más silenciosa, por decirlo de alguna manera, de incógnito. Lo he reflexionado mucho y no creo equivocarme». Luego se calló un momento y siguió fumando su puro lentamente. «Je ets un autre» y muchos otros, rugió de pronto el presidente. «Mire, ilustre consejero secreto», continuó después serenamente, «esta conclusión a la que he llegado en los últimos años tiene incalculables consecuencias jurídicas y psiquiátricas y bastaría para desquiciar cualquier existencia, incluyendo la de su amable familia. Usted bien sabe, querido consejero secreto, que yo tengo ahora los dos sexos del espíritu, pero el respeto que siempre he guardado por los códigos y la ciencia me obliga a esperar que el mundo entero se disuelva y que quizás solo quede yo para generar a la humanidad Schreber, antes que atentar contra una sola de las frases lapidarias de nuestros textos. Yo sé que una cadena los sostiene a todos y que ni siquiera el más pequeño de sus eslabones puede ser destruido sin que el resto se desplome. No puedo, sin embargo, evitar sonreír cuando os veo a vosotros, hombres hechos fugazmente, moverse con la cabeza en alto, descargados del peso de la burocracia divina. Vosotros no lo sabéis aún. El Dios muerto pesa más que el Dios vivo, y más que el otro os devora. A menos el Dios vivo estaba cubierto por su hipocresía y su distracción, pero vosotros tendréis que sentir las garras del Dios muerto hasta en las raíces de vuestros nervios, porque ahora, más que nunca, necesita nutrirse de vosotros. Y en comparación con él, cualquier rapaz terrestre es dócil. No sabéis siquiera quién os desgarra la carne y devasta vuestros pensamientos, porque habéis perdido los nombres. El presidente Schreber se levantó muy temprano en el sórdido hotel Monoia de Pirgos. Quería tomar el primer autobús para Olimpia. Sería el típico viaje demoledor entre cabras, gallinas y olor a leche cortada.
Con ceremoniosa amabilidad, el presidente encontró un lugar entre cestos y sacos y se adormiló junto a la ventanilla. Se espabiló cuando el autobús estaba entrando en Olimpia. Aún era muy temprano. El aire era vibrante y terso. El presidente empezó a caminar por las calles con un leve sentimiento de euforia. Era un pueblo griego como muchos otros, hecho de cubos descarados de color claro. Hacia los límites del pueblo vio un pequeño café bajo un emparrado color esmeralda. En la sombra se distinguían mesas y bancas de piedra gris. Frente al café, en una placita de tierra apisonada, el sol exaltaba el amarillo, pero aún no había traído el polvo. El presidente se sentó a una de las mesas de piedra para desayunar. Miraba el amarillo de la plaza y la sombra apenas palpitante del emparrado cuando se le acercó una joven sirviente con el cabello rizado y dijo: «Buenos días, señor presidente. ¿Qué le puedo servir?». El presidente se quedó sorprendido. «Disculpe, ¿acaso usted era uno de mis pájaros?». «No precisamente, señor presidente. Es mi padre, que está dentro, quien me ha contado de usted. ¿Por qué no le invita a tomar el café conmigo? Quisiera conocerlo». «Sí, café, pan y miel. Sí, como quiera». El viejo Tiresias se asomó a la puerta poco después y se sentó al lado del presidente. «Como verá, ya no estoy en ese incómodo hoyo de tierra donde me obligaban a hablar casi pegado al hocico del carnero degollado. Toda la economía de los vivos y los muertos ha sido revuelta desde entonces. Pero yo esperaba una visita suya. Sabía que un día descendería de nuestro paquebote con su Baedeker y su Pausanias bajo el brazo. Cuántas pláticas, cuántas historias que encontrará, todas equivocadas en los libros, he acumulado para contarle. Y a usted le sucederá lo mismo, lo verá dentro de unos 10 años». Mientras Tiresias hablaba, el presidente miraba con fijeza sus manos. En el sutil entramado de las venas de Tiresias, en la textura de la piel, en la suavidad del color, reconocía, por primera vez en otro, esos nervios de voluptuosidad femenina, cuya singularidad anatómica había tratado de hacer notar a los médicos. Pero ni esa le habían percibido. Hablaron ampliamente. El presidente untaba miel en el pan y bebía café, y de pronto se dio cuenta de que tenía en la boca la cosa más pura y más impura que pudiera existir. No tenía nada que ver con ciertos tarros caseros de miel que alguna vez su mujer le había llevado a la clínica. Recordó cómo en Sonnenstein se le deshacían también en la boca melosas almas de muertos. También esa miel era de muertos, pero aún así era carne luminosa. Lo invadió una enorme serenidad, un abandono que hacía años, cientos de años, no sentía. Luego quiso ver una habitación que alquilaban arriba del café y pidió dormir esa noche allí. Pasó todo el día entre las ruinas de Olimpia. Por la tarde, Tiresias no se apareció y la encantadora Manto sirvió la cena en solitario al presidente. A la mañana siguiente, Tiresias se sentó nuevamente a la mesa de piedra, frente a la plaza vacía y ya casi amarilla. Para mí, todo comenzó aquella vez que Zeus y Hera me llamaron y me preguntaron quién entre el hombre y la mujer tenía más placer. Yo respondí: de 10 partes el hombre tiene una, mientras que 9 partes del placer colman la mente de la mujer. Hera jamás me perdonó esas palabras, y cuando me quitó la vista, me pregunté a menudo por qué les preocupaba tanto que no se dijese este hecho elemental del placer de la mujer.
Y poco a poco me di cuenta, en mi ceguera y en mi clarividencia, miserable reparación que me proporcionó Zeus después de la fechoría de su mujer, de que si bien ya había presenciado la cópula de las serpientes y ya varias veces había seguido el movimiento de oscilación que transforma en mujer y luego otra vez en hombre, aún muchos de los acontecimientos divinos se me habían escapado, y sobre todo la guerra, el odio vertiginoso entre estos parientes, en el cual me vi envuelto, porque en el fondo yo también era uno de ellos, y nunca lo olvidaron. Una respuesta inoportuna abría sangrientos abismos. Del cinturón de Afrodita asomaban bestias, el escorpión levantaba su dardo, la red de Hefesto se volvía incandescente. Como viáticos, para deshacerse de mí, me concedieron una larga conciencia después de la muerte, pero nunca fui recú, como en cambio le sucedió a otros más complacientes, como Anfiarao, porque le gustaba mucho a Apolo, mi peor enemigo, mucho más cruel que la mojigatería de dientes para fuera de Hera. Pero sería demasiado complicado seguir toda la historia y no quiero aburrirlo. Por lo demás, se imaginará con facilidad mucho de estos hechos. Usted me ve aquí sirviendo miel, pan y café, y no obstante yo soy más antiguo que las 12. Esta Haut Bourgeois del cielo, que hace tantas atrocidades, pero siempre se vuelve a reunir para festejar los cumpleaños. En el fondo me urgía decirle una cosa sola, verla reflejada en quien ya la conoce. Los dioses se sientan siempre sobre otros dioses, y eso sobre lo que sientan son cadáveres, y mucha de su fuerza viene precisamente de estos asientos de piel desollada. Mi fleching fue Apolo, me desprotegió para poder matarme, y ahora le contaré algunas cosas que no encontrará en los libros. Yo estaba presente cuando se erigió en Delfos el segundo templo, ese que construyeron las abejas y los pájaros con cera y plumas. Fue allí donde conocí a Moli, el Picus, guardián de la miel, que supervisaba los trabajos. Todos nosotros sabíamos entonces que la tierra es la miel de todos los seres y que todos los seres son la miel de la tierra. Pero como dijo un poeta nuestro, el cielo puro quiere herir a la tierra. Y vino Apolo el oblicuo, el dios de los ratones. Por lo demás, a mí también me transformó en ratón durante un tiempo. Celoso de la perezosa dragona enrollada de Delfos, que sabía los signos del futuro. En el templo reinaban entonces las trías, las abejas jóvenes que habían alimentado a Apolo y se embriagaban de miel antes de vaticinar. Apolo, enemigo secreto de la miel, vino de visita. Observaba callado. Una vez me llevó aparte, me habló sobre un plan suyo, una visión que necesariamente se realizaría sobre una alianza, una división de los poderes, una mutación inminente. El brillo de sus palabras me fascinaba y no obstante me hacía sospechar. Me aconsejó regresar a practicar la mántica a mis lugares. No lejos de allí, en la fuente de Telfusia, fui, pero no sabía si había aceptado o no un pacto con él. No mucho tiempo después me enteré de que para deshacerse de ellas, Apolo había regalado, estos son los eufemismos de los olímpicos, las trías a Hermes. Odiaba los juegos de dados de las abejas jóvenes porque decía que le daban a Delfos un aspecto de charlatanería. Todos saben lo que sucedió después. Apolo mata a la dragona para sentársela encima, la destrucción del templo de cera y plumas. Y Apolo lo hurta para sus insípidas, hiperbóreas antigüedades mágicas, para sustituirlo por el de bronce. Más noble y reluciente, más fuerte y sin el veneno de la dulzura de las abejas.
Las pláticas conmigo habían servido sobre todo para alejarme. Mezquina cocina política. Alrededor de Telfusia el terreno pronto empezó a volverse pantanoso. Las algas subían a la corriente, burbujas pegajosas explotaban en el agua. Era una advertencia irónica. Vuelve al lugar del que has venido. El rumor de la ruina de mi fuente corrió rápido. Frente a mí pasaban caravanas que iban a Delfos sin detenerse. También pasó una amiga norteamericana, con su trenza alrededor de la cabeza y su aire de exquisita institutriz. Me saludó y dijo: Truth is no Apollo Belvedere, no formal thing. The wave may go over it if it likes. Luego me dejó, pero ni siquiera fue a Delfos. Allá se encontraba el asesinato puro, la noble culpa, el desapego heroico, la gran sobriedad occidental. A mí ya me habían superado, pero no era suficiente. Durante un tiempo me secuestraron en manto para llevarla precisamente a Delfos, rico botín, y yo desaparecí. Pero los 12 no quieren transiciones demasiado bruscas. Después de algunos años me la devolvieron y me permitieron con delicada ironía establecerme aquí, en Olimpia, para cuidar mis colmenas y para recibir a algunos visitantes como usted. Pero no crea que yo suelo hablar de estas cosas, como ciertos viejos obsesivos. Vivo en una gran quietud, si bien los terrores pasados juegan dentro de mí y de manto como en jaulas vibrantes. El loco impuro, Roberto Calazo. Gracias a los que me acompañaron hasta aquí. Espero lo hayan disfrutado. Y bueno, me cuentan qué les pareció esta belleza. Es una hermosura. Nos vemos pronto.